Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bankinter de hoy miércoles 22 de julio de 2026. Bueno, pues la verdad es que lo que teníamos que tener más o menos relevante en la sesión, podemos decir que ya lo hemos tenido, porque en macro lo único que había que vigilar hoy especialmente era el IPC británico. Se ha publicado ya a primera hora y lo que hemos visto es pues algo similar a lo que ya observamos en Europa y en Estados Unidos. Una moderación de los precios que de hecho ha sido un poquito mejor de lo que se esperaba. La tasa general se ha quedado en el 2,6%, se esperaba que quedara en 2,7% y venía el dato anterior de situarse en 2,8%. Aunque es verdad que lo ha hecho muy en base a la mejora o a la caída de los precios del petróleo desde cierre de marzo. Básicamente el Brent se ha relajado en el entorno de un menos 22%, las gasolinas han caído pues en consecuencia a lo largo de estas semanas y hemos visto esa moderación de precios en la inflación. Es importante porque este movimiento no ha tenido el mismo reflejo en la tasa subyacente, que se ha mantenido sin cambios en el 2,6% cuando se esperaba que se moderara hasta el 2,5%. Y lo es también porque nuestras estimaciones, y también las del propio Banco de Inglaterra, son que veremos una vuelta a peor de la inflación británica hacia finales de año, de tal manera que, según nuestras estimaciones, se situarán en el entorno del 3,1%. Y eso pone las cosas complicadas al Banco de Inglaterra para bajar tipos. Y no precisamente porque el crecimiento se mueva en entornos pues muy potentes, muy generosos. Nuestra estimación apunta que el PIB en 2026 crecerá en el entorno del más 0,8%. Pero bueno, digamos que esto es algo más de medio o largo plazo. Lo que es en el rabioso corto plazo, en la apertura europea, este dato dará cierto apoyo. Aunque ya les digo, sin grandes novedades, porque sigue un poco los pasos que ya habíamos visto en Europa y en Estados Unidos. Lo más importante son los resultados empresariales. Es la clave de hoy, no solamente porque en Estados Unidos vayan a publicar 2 de las 7 magníficas, Alphabet y Tesla, sino porque la campaña empieza a ganar inercia también aquí en Europa. A primera hora han publicado cifras el Banco Santander, han quedado en línea, ha reiterado también los objetivos para el año, y Enagás y Iberdrola. En ambos casos han sido mejores de lo que se esperaba y han reiterado también su guidance para el conjunto de 2026. Es más importante conocer las cifras de estas 2 magníficas que les comentaba. Lo que pasa es que publicarán tras el cierre de Nueva York y por tanto su impacto llegará ya en la sesión de mañana. Y precisamente por eso pensamos que hoy veremos una sesión un poco lateral, apertura quizá en positivo aquí en Europa, pero conforme vaya avanzando la sesión entraremos en cierto modo espera. Ayer la tecnología lo hizo realmente bien en mercado. Avanzó un 2%, los semiconductores incluso más, una recuperación potente, más 5,2% tras los retrocesos de la semana pasada que rondaron el menos 10% en el caso de los semiconductores, y ahora digamos que el mercado necesita ganar cierta confianza antes de seguir subiendo, porque las expectativas de crecimiento de BPAs, de beneficios por acción, para la tecnología americana son bastante fuertes. Se espera un avance en el entorno del más 40%, que compara con una estimación para el índice general del entorno del más 24%. Necesitamos ahora ver que efectivamente las cifras van a acompañar, que no son estimaciones demasiado exigentes, antes de permitir que el mercado siga manteniendo ese buen tono que vimos ayer en un sector que ofrece ahora mismo unos precios de entrada más atractivos después de esas correcciones recientes y con unos fundamentales que en principio siguen siendo realmente positivos. Muchas gracias por su atención.